Chicos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es la dinámica de las partículas. La dinámica se encarga del estudio de las causas que producen el movimiento de las partículas. Para la mecánica clásica, cuyo principal fundador es Isaac Newton en los años de 1642 y 1729, una partícula es todo aquello con tamaño superior a las de un átomo. El tamaño de un átomo es aproximadamente 10 a la menos 10 metros y cuya velocidad es menor comparada con la velocidad de la luz. El valor de la velocidad de la luz es aproximadamente 3 por 10 a la octava metros sobre segundos. La mecánica clásica no es sino parte de la mecánica relativista, cuyo fundador es Albert Einstein en 1879 y 1955, que estudió el movimiento de las partículas atómicas subatómicas, cuyos tamaños son extremadamente pequeños y sus velocidades, en cambio, grandes. Los fundadores de la dinámica fueron Isaac Newton, quien implementó la teoría de la gravitación universal, donde explica el comportamiento del universo, y Galileo Galilei, quien explica el movimiento de los cuerpos bajo ciertas leyes, como por ejemplo la ley de la inercia. Isaac Newton descubre la teoría de la gravitación universal o de la gravedad cuando estaba sentado bajo un árbol leyendo un libro. Se le cayó una manzana y él estableció que todos los cuerpos tienden a caer e ir al centro de la Tierra. Dentro de la física también vamos a analizar la fuerza. La fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Esta acción se ve influenciada tanto por el tamaño de la fuerza como por la dirección en la que se aplica. Así entonces se dice que la fuerza es una magnitud vectorial. Nosotros en este gráfico podemos analizar al cuerpo o a la persona empujando una caja. A una fuerza en física se la puede identificar por el efecto que produce. Si cambia el estado de reposo o del movimiento del cuerpo. Y el segundo efecto es cuando produce una deformación permanente, como por ejemplo en el papel aluminio o cuando elongamos un resorte. Tenemos dos clases de fuerzas, las fuerzas de contacto y las fuerzas de acción a distancia o fuerzas de campo. Las fuerzas de contacto resultan del contacto físico entre el cuerpo y su entorno. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de fuerzas de contacto cuando alamos o empujamos un carrito o estiramos un resorte. Un ejemplo de fuerzas de acción a distancia o fuerzas de campo es, por ejemplo, la que producen los imanes, los campos eléctricos y gravitatorios. Estas fuerzas de acción a distancia actúan a través del espacio sin que haya contacto físico entre el cuerpo y sus alrededores, como por ejemplo la gravedad. Para entender de mejor manera la dinámica, vamos a explicar algunos conceptos básicos. Tenemos a la masa, cuya notación es la m minúscula y es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La masa tiene un valor constante, no va a depender del lugar donde se encuentre ni de la gravedad. La masa es la medida de la oposición de un cuerpo que presenta a ser impulsado o a ser movido.
Nosotros medimos a la masa en unidades de kilogramos. El instrumento que se utiliza para medir la masa es la balanza. El peso, representado por la letra W, es la fuerza que actúa sobre un cuerpo debido a la acción de la gravedad, cuyo valor de la gravedad de la Tierra es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. El peso va a depender del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, si un cuerpo está en el centro de la Tierra, va a tener mayor valor que un cuerpo que está en la Luna, debido a que en la Tierra tenemos más gravedad que en la Luna. En la Luna sabemos que la gravedad es de 1/6 de la gravedad de la Tierra. Las unidades en que vamos a medir el peso va a ser el newton, representado con la letra N. Y un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. El instrumento para medir el peso va a ser el dinamómetro. En esta imagen usted puede observar diferentes dinamómetros. En el interior encontramos un resorte, el cual va a ser estirado o elongado dependiendo del peso del cuerpo que va a ser medido. Su funcionamiento se basa en la proporcionalidad que existe entre las fuerzas aplicadas y las deformaciones que desarrollan en cuerpos elásticos. Matemáticamente, el dinamómetro cumple con la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la elongación es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Es decir, entre más fuerza, mayor será la elongación o el alargamiento de este resorte. Y entre menor peso, menor será la elongación del resorte. La fuerza neta o fuerza resultante, representado con la letra R, es la fuerza que realiza la misma acción que todas las fuerzas de un sistema. Por ejemplo, si usted observa en este gráfico, en este bloque, sale una fuerza de 20 newtons hacia el norte y otra fuerza de 20 newtons al este. Esta fuerza neta puede reemplazar la acción de estas dos fuerzas, de esta fuerza que va al norte y de esta fuerza que va al este. La fuerza normal, representada con la letra N mayúscula. Esta fuerza, chicos, aparece siempre y cuando existe el contacto entre el cuerpo y el piso. Si no hay contacto entre dos superficies, no existe la fuerza normal. Esta fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie en contacto. Es decir, si el cuerpo está en contacto con una superficie plana, la normal será perpendicular, será hacia arriba. A diferencia, aquí tenemos un plano inclinado donde vemos que el cuerpo está inclinado y la normal también tendrá una inclinación. La fuerza normal aparece siempre y cuando exista contacto entre las superficies y la fuerza normal se dibuja perpendicularmente a la superficie en contacto. La fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, representada con la letra FR. Esta fuerza, en cambio, existe siempre y cuando las superficies en contacto tengan una rugosidad. Y esta fuerza también aparece cuando existe tendencia al movimiento. Y siempre va a ser contraria al movimiento. En el ejemplo de este hombre empujando una caja
tenemos que la fuerza de rozamiento o fricción siempre va a ser contraria al movimiento. En este caso, la fuerza sería hacia su lado izquierdo, porque el movimiento, la tendencia al movimiento es al lado derecho. Actúa en forma paralela a la superficie de contacto o forma tangencial si el movimiento se realiza sobre una curva. La fuerza de rozamiento o fricción se puede calcular con la fórmula μ por la normal, donde μ es el coeficiente de rozamiento que puede ser estático o dinámico y no tiene unidades y está dentro de los valores de 0 y 1. En este ejemplo, usted puede observar que el cuerpo se desliza hacia la derecha. Si el cuerpo se desliza a la derecha, la fricción va a ser opuesta, es decir, va a irse a la izquierda. En el plano inclinado, si el movimiento es ascendente, la fricción será descendente. Siempre la fricción es contraria a la tendencia al movimiento. La tensión. Esta fuerza aparece cuando exista una cuerda o existe un cable o una cadena que esté en contacto con el cuerpo. Si no hay ninguna cuerda, no aparece la tensión. La cuerda, el cable o la cadena en este caso se considera inextensible y de masa despreciable. Si trabajamos o aplicamos la fuerza en una sola cuerda, la tensión será la misma en toda la cuerda. La fuerza elástica. Esta fuerza aparece cuando interviene un resorte que se puede estirar o comprimir. Es directamente proporcional a la elongación y se expresa matemáticamente por la ley de Hooke, solo hasta el límite elástico. En este ejemplo usted puede apreciar cómo el resorte se va a comprimir o se va a elongar. Las fuerzas activas tienen la misma dirección del movimiento y las fuerzas de resistencia tienen dirección contraria al movimiento. Todas estas fuerzas pueden ser representadas en un diagrama de cuerpo libre, representada por la letra DCL. El diagrama de cuerpo libre es un esquema donde están dibujadas todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, es decir, las fuerzas producidas por el entorno sobre el cuerpo. En el diagrama de cuerpo libre no se dibujan las fuerzas que realiza el cuerpo sobre los demás. Las fuerzas siempre aparecen en pares, nunca en forma única. En la primera imagen, donde vemos el plano inclinado, vemos un carrito subiendo. Para dibujar el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas, nosotros primero debemos representar al carrito como una partícula. Dentro del carrito vamos a dibujar todas las fuerzas externas a las producidas por el carrito. La primera fuerza que usted debe dibujar y siempre dirigida hacia el centro de la Tierra, sin importar que el plano sea inclinado o recto, va a ser el peso. Aquí está dibujado el peso, que se representa con la letra W. La segunda fuerza que usted va a dibujar, siempre y cuando exista contacto entre las superficies, va a ser la fuerza normal. La fuerza normal, recuerde, siempre debe dibujar perpendicular a la superficie. Dibujamos posteriormente las fuerzas que hacen que el carrito suba.
En este caso vamos a aplicar una fuerza donde el carrito va a subir. El segundo ejemplo, tenemos a un trineo que está alando un señor. Está alando mediante una cuerda. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Aquí se puede representar el diagrama de cuerpo libre, se puede dibujar tanto del objeto A, que en este caso es el trineo, o como de la persona. Dibujando el diagrama de cuerpo libre del trineo tenemos. Siempre primerito lo que vamos a dibujar es el peso, dirigido hacia el centro de la tierra, sin importar si el plano es recto o inclinado. Segundo, vamos a dibujar la fuerza normal, que es perpendicular al plano y aparece siempre y cuando haya superficie en contacto. Tenemos también la fuerza que ejerce la cuerda, que vendría a ser la tensión. Como existe solo una cuerda, la tensión será la misma tanto para el trineo como para el señor. Como este ejemplo se está moviendo hacia la derecha, dibujaremos también a la fricción, que es opuesta al movimiento. En este caso se dibujará a la izquierda. Aquí tenemos ejemplos donde están representados los diagramas de cuerpo libre de los objetos. En el primer ejemplo tenemos a un bloque suspendido por una cuerda. La primera fuerza a dibujar vendría a ser el peso dirigida hacia el centro de la tierra, y como la cuerda es la misma, vamos nosotros a dibujar la tensión, que es la misma porque presenta la misma cuerda. En el segundo ejemplo ya vimos, es un auto que sube por un plano inclinado. El auto presenta el diagrama de flujo, el peso hacia el centro de la tierra, la normal inclinada porque está en el plano inclinado, la fuerza del movimiento que hace que suba. En este caso también tendríamos, si hay movimiento, tendríamos la fricción. Tenemos un tercer ejemplo donde tenemos una masa suspendida y apoyada. Acá tenemos la masa 1 o el cuerpo 1 y el cuerpo 2, que es un cilindro. En el primer caso del cubo, el diagrama de cuerpo libre va a ser el peso dirigido hacia abajo, la normal perpendicular al plano en contacto, y la tercera fuerza sería la tensión. En este ejemplo podemos observar que la cuerda es la misma y que el bloque está en contacto con la superficie. Vamos a observar a este cilindro. Este cilindro podemos apreciar que no tiene contacto con la superficie, por lo tanto no va a existir la fuerza normal. Tenemos acá el peso que tiene todos los cuerpos que habitan en la tierra, y tenemos la cuerda, la tensión, que vendría a ser la misma tensión tanto para el cilindro como para el cubo. En este ejemplo de poleas, nosotros tenemos dos cuerpos. En el primer cuerpo tenemos el peso y la tensión. Aquí nos está indicando que son dos cuerdas diferentes. Aquí me está diciendo una tensión 1 y acá en el cuerpo 2 está aplicado la otra cuerda con una tensión muy diferente. Por ende, el diagrama de cuerpo libre para el primer cuerpo sería peso y tensión 1. El diagrama de cuerpo libre para el cuerpo número 2 sería el peso y la tensión 2. Muchas gracias, chicos.